Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Buenos días a toda la familia, al pueblo de la Catedral de Vida y a todos los amigos que nos están viendo a través de estos medios virtuales. Es una alegría, es un privilegio poder llegar hasta el lugar donde usted está viendo esta transmisión. Qué alegría nos da de saber que Dios Padre nos mantiene unidos a través de su Espíritu Santo. Y hoy, domingo, día del Señor, no porque los demás días no sean los días del Señor, pues todas las semanas son días del Señor, sino que hoy domingo estamos celebrando la resurrección de Cristo. Hoy domingo es el día en nuestro calendario que hemos destinado para estar con Dios. Bienvenidos a esta transmisión. Estoy seguro que esta transmisión, este culto, esta programación que tenemos preparado para ustedes va a transformar, va a cambiar las vidas, va a traer una palabra de aliento, va a traer otras circunstancias y nos llevará, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Quiero saludar a todas las familias que nos están viendo, a todas las mamitas, a todos los papitos, a todos los jóvenes, las jovencitas, los niños y las niñas que están allí detrás de esta pantalla. Bienvenidos a este culto de la Catedral de Vida. Quiero iniciar con un pasaje de la Biblia que está en el libro de Números, capítulo 23, y es una bendición, es una profecía que Dios dio al pueblo de Israel, pero que hoy también es para nosotros. Y dice la palabra del Señor, dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha tú, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo. Yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ninguna desgracia está en su plan para sus hijos. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a los hijos de Dios. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de su pueblo: qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Qué buena palabra, y nos recuerda que tenemos un Dios que pelea las batallas junto a nosotros. Tenemos un Dios que está dándonos su bendición, dándonos su apoyo. ¿No le parece esto tremendo? ¿No le parece esto increíble? Y creo que es motivo para iniciar este servicio con una oración. Iniciar este servicio abriendo nuestro corazón a aquel que ha sido proclamado Rey en nuestra vida, aquel que ha sido proclamado Rey en nuestra congregación. Te invito a que cierre tus ojos allí. Inclina tu rostro, si estás parado, si estás sentado, arrodillado. Estoy seguro que estás en un momento de reverencia. Estoy seguro que no estás acostado allí en la cama, sino que estás dándole el lugar que Dios se merece, dándole el culto especial que Dios se merece. Y a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, levanta una oración y dile: Padre, te agradezco en esta mañana. Te agradezco porque tú eres bueno, Señor. Te agradezco por enviar tu palabra, por enviar tu bendición, Señor. Tú nunca mientes, Señor. Tú hablas con la verdad. Tú lo que dices, lo que prometes, lo cumples, Señor. Y nosotros somos testigos de eso. Y como familia, como individuos, como congregación, queremos hoy adorarte y entregarte estos minutos de adoración, entregarte estos minutos, Señor, de alabanza en este día tan especial, Señor.
Venimos a desembocar todo lo que hemos vivido en esta semana, Señor. La adoración que hemos hecho con nuestros actos en esta semana, ahora se desborda a través de nuestra boca. Ahora fluye como un río a través de nuestros labios, de lo que brota y de lo que emana de nuestro corazón, para decirte que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que como tú no hay nadie, Señor, y que eres digno de merecer la gloria, Señor. Sabemos que tus planes son de bienestar, son los mejores para nosotros, Señor, y hoy nos disponemos a adorarte y a recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús damos apertura, damos inicio a este tiempo de adoración a través de estas canciones, pero también a este tiempo de enseñanza a través de tu palabra. Gracias por tener preparado este gran banquete para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Disfruta este tiempo, disfruta este momento. Vamos a cantar unas alabanzas. Levanta tus manos, sacude tus manos con las palmas. Adora con libertad al Señor. Y ahora que venga la palabra, también esté atento tu oído, tu corazón, tu mano con esa libreta de apuntes, tu mano con ese lapicero allí, para anotar y recordar el consejo que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga y sean bienvenidos al culto de la Catedral de Vida. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Siéntase con paz y con libertad para hacerlo.
la presencia de Dios, mi hermano. Señor está. Yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Con mi vida te alabo, Dios. Eres Señor, eres Señor. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, eres Señor, eres Señor. Aleluya. Le vamos a pedir al Señor que se mueva en nuestras vidas, que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Sobre la faz de la tierra camina el Señor, y con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. Te mueves en mi corazón. Muévete, muévete.
gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Ahí como está, hermano, adore Señor al Señor. Ponga su corazón, Señor, en manos de Él. Adórelo con su corazón, con toda su alabanza. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Gracias, Señor. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían y llevaban el dinero de las ventas
y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyesen a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Con esta lectura del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33 en adelante, damos inicio en esta hora a nuestra parte importante, la palabra del Señor. Y he tomado como referencia esta cita bíblica, se la repito, Hechos 4:33 en adelante, finalizando el capítulo, para informarles que a partir del 25 de este mes, lunes 25, lunes festivo, hasta el 30, vamos a realizar nuestra mercatón. La comunidad cristiana Catedral de Vida va a realizar en esa semana una mercatón, se la repito, mercatón. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos todos los catedralunos, todos los amigos, usted que me está viendo, usted que participa de las cosas buenas de Dios, de la posibilidad de llevar un mercado al templo, así como lo oye, o cualquier elemento que pueda ser parte de un mercado básico, aceite, harina, arroz, frijoles, lentejas, granos, no perecederos, por supuesto. Y lo vamos a llevar al templo y vamos a reunir todos esos elementos y vamos a juntar la mayor cantidad de mercados básicos para hermanos y amigos de esta ciudad de Ibagué que están pasando necesidades. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a ensanchar nuestro corazón, así es que usted lo puede hacer. Y usted me dirá, pero yo no puedo ir al templo por mi edad, por mi circunstancia. Listo, vamos a tener la posibilidad de que los hermanos que tienen vehículos, que tienen motos, puedan ir hasta su casa a recoger esa panela, ese kilo de arroz, esa roba de frijoles, lo que el Señor ponga en su corazón. Del 25 al 30 de mayo de este mes será nuestra mercatón. Y luego, cuando tengamos los mercados provistos, el número de mercados, estaré anunciando por las redes, por supuesto, cuántos mercados tenemos y cómo va a ser la repartición. Lo más seguro, lo más probable es que la persona que necesite un mercado tenga que ir hasta el templo a recogerlo. Pero si hay otra opción, también lo haremos. Pero lo que yo quiero es que usted se deje llenar de ese espíritu del Señor, de ese espíritu de generosidad, de solidaridad que identifica a los colombianos y especialmente a nosotros los cristianos. Mire lo que dice la palabra, dice que no había necesidad entre ellos. Y ojalá que en esta pandemia, en este encierro en el cual hemos estado, no haya ningún necesitado entre nosotros. Hemos procurado hasta donde ha sido nuestra fuerza y nuestra capacidad que cada familia de la iglesia tenga un mercado, y aún familias que no son de la iglesia les hemos compartido también de lo que usted ha sembrado, de lo que usted ha dado, ya sea en dinero o en especie, para suplir mercados. Y por supuesto, ya a esa fecha estará terminando la cuarentena y entonces muchos estarán en crisis de alimentación, y por eso es que estoy anunciando la mercatón 25 al 30 de este mes de mayo. Que Dios bendiga su generosidad. Permítame orar por eso, pero también permítame orar por su salud. Yo sé que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido en esta pandemia, a todos los de Catedral de Vida y a los cristianos de Ibagué, pero vamos a darle gracias a Él por esa salud, pero también que sane a algún enfermo que haya en esta hora en el culto. Y le invito a usted que coloque su mano sobre esa parte afectada donde está el dolor, donde está la enfermedad, porque esa mano representa la mano de Jesús que traerá un milagro sobrenatural. Los milagros de Jesús no fueron para los tiempos de los apóstoles, para el primer siglo. Los milagros de Jesús de sanidad y de otro índole están vigentes. En medio de la pandemia Jesús hace milagros. Le invito a que cierre sus ojos conmigo, por favor. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por permitirnos estar en nuestro culto dominical, Señor. Gracias por cada familia, por cada persona que nos ve a través de estas redes sociales. Bendigo la generosidad de cada corazón, Señor. Bendigo a cada persona, a cada hermano, a cada familia, a cada empresario, a cada hombre y mujer de buen corazón, de buena voluntad, que nos va a ayudar a esta mercatón del 25 al 30. Gracias por los hermanos que han dado en el mes anterior de marzo y de abril, y ahora en el mes de mayo, Señor, juntaremos nuestros recursos.
Tal vez todos no podamos un mercado, pero podremos dar una partecita. Tal vez aquel necesitado podrá dar 1 kilo de arroz nada más, o una panela, o 1 libra de azúcar, pero eso sumado a otros, a cientos de cristianos, formaremos nuestra mercatón para bendecir a cristianos y no cristianos. Mi Dios bendice, por favor, el corazón generoso, bendice a los empresarios, bendice a las personas que pueden hacerlo con disposición y con ánimo. Y también oro en esta hora por los enfermos, que el Señor coloque esa mano preciosa de Él, que trae sanidad, esa mano que se posó sobre Bartimeo el ciego, sobre el leproso, sobre tantos hombres y mujeres en los evangelios que recibieron el toque sanador de Jesús. Que en esta hora sea sano, sea sana esta vida, el amigo, la amiga que nos está viendo. Mi Dios, muchas gracias por cada hermano que escuchará tu palabra en esta hora. En Cristo Jesús, amén y amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, aquí seguimos como todos los domingos a las 9 de la mañana y como todos los miércoles. Pero queremos que usted nos retroalimente, por favor. Tómese una fotico, envíe un saludo, haga algo por expresar que usted está con nosotros en sintonía. Sé que también hay hermanos que no pueden a las 9 de la mañana o el día miércoles en la hora puntual que tenemos vernos, pero luego nos ven, igual hágalo, envíe su reporte, por decirlo como se decía en la emisora, reporte de su sintonía, tome una fotico, mande un saludo. Queremos contar y saber que usted está uno a uno con nosotros, en el mismo espíritu, en el mismo corazón. Voy a invitarle que vaya al Evangelio de Mateo, porque vinimos a la palabra del Señor, y la palabra hoy también nos va a llenar, así como hace 8 días y los otros domingos. Hoy la palabra también va a romper los esquemas, va a romper aquellas ideas que a veces son contrarias a la voluntad de Dios, y vamos a dejar que esa palabra llegue, penetre, vaya a donde tiene que ir y supla la necesidad del creyente que ya lleva muchos años, como del nuevo, del amigo que nos está viendo, que esta palabra que tiene poder para transformar la vida y acercarnos a Jesucristo, el verdadero Dios, hoy también cumpla su cometido. Evangelio de Mateo capítulo 1, por favor, vaya conmigo. Déjeme, antes de leer la porción de Mateo capítulo 1, explicarle algo acerca del Evangelio de Mateo. Mateo tiene unas características especiales. Hay un solo evangelio, pero hay 4 evangelistas que nos dan una opinión, por decirlo así, nos dan un vislumbre, de cada uno desde su óptica, examina el hecho más maravilloso de la humanidad, que el Dios se encarnó en Jesucristo, el Hijo de Dios, y vino a la tierra y vivió entre nosotros para ser nuestro Señor y Salvador. Entonces hay 4 evangelios y Mateo es uno de esos. Mateo es el evangelio de los judíos, es la primera característica. Usted lo ve por varias razones en el evangelio. Primero empieza con la genealogía de Jesús, capítulo 1, y habla de Abraham y habla de David, las 2 figuras más prominentes en el Antiguo Testamento. Pero también el evangelio contiene más de 60 citas que hacen referencia al Antiguo Testamento. En tercer lugar, él no explica palabras ni costumbres judías, porque se supone que él está dirigiendo su evangelio a esos cristianos del primer siglo que se convirtieron del judaísmo, y les quiere hacer una exposición clara y perfecta de quién es Jesús. Y por supuesto, una cuarta y última característica que le quiero mencionar es que presenta a Jesús como el ungido, el Mesías, el rey de los judíos. Desde el primer versículo hasta el final, él se preocupa y se encarga de demostrarnos que Jesús es el Señor. Y entonces, con esta introducción, ahora sí quiero que leamos los primeros 17 versículos. Voy a leer hasta el 6, porque muchos dicen, uy, no, pastor, eso de leer nombres y nombres y nombres, ahí eso es muy aburridor. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo no estaba pensando que fuera aburridor. Acompáñenme, por favor. Hoy voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raá a Boz, Boz engendró de Rud a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Y no sigo leyendo porque usted dice, uy, no, pastor, eso está como los primeros 11 capítulos del primer libro de Crónicas. Aburrido leer nombres y nombres. Pero es que para los judíos, a quien está dirigido el Evangelio, era importantísimo, era determinante demostrar que uno pertenecía al pueblo judío y que pertenecía a determinada tribu. Para hacer cualquier reclamación, por ejemplo, poder ejercer el liderazgo, el servicio dentro de la tribu de Leví, había que demostrar, sobre todo después de la cautividad babilónica, había que demostrar de qué tribu, de qué familia judía venía. Y como Mateo nos presenta a Jesús como el rey, como el ungido, como el Cristo, él se preocupa en estos 46 nombres que aparecen aquí en la genealogía de presentarnos que Jesús tiene el título y tiene el derecho absoluto de ser el rey de su pueblo. Por supuesto, le llama a uno la atención una cantidad de nombres, repito, más de 40 y pico de nombres que aparecen ahí. El primero dice hijo de David y el versículo 16 termina diciendo y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 46 nombres. Abraham, David, Isaac, Jacob y así sucesivamente. Y tal vez usted esté preguntando, bueno, ¿y Dios qué nos tiene que decir ahí? Pastor, tal vez usted lo acaba de reafirmar, eso es para los judíos. No, mire, la primera verdad que encontramos es en este pasaje del 1 al 17 de Mateo, es que Dios le fascina trabajar y tratar con personas. Se lo reafirmo despacio. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es un Dios que maneja la historia de las personas. Por eso el tema de hoy, el Dios de mi historia, el Dios de nuestra historia. Y a Dios le fascina trabajar con personas. Hoy en día, las empresas se dieron cuenta que los sistemas empresariales, la administración, sin tener en cuenta el eje central, que son las personas, no sirve para nada. De nada sirve el proceso administrativo, el planear, el ejecutar, el supervisar, etcétera, etcétera, si no está el elemento clave, el individuo. Y Dios, lo vemos acá, aquí hay 2000 años de historia, desde Abraham hasta María, la que fue esposa de José, la madre de nuestro Salvador, son personas, son individuos, cada uno tiene una historia y tiene un papel preponderante en el proceso de Dios, en el desarrollo del plan de Dios. Y Dios aquí nos está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, que Él tiene un propósito, un plan. Dios trabaja con propósito, Dios no trabaja al azar, ni a la suerte, ni a los dados. El coronavirus es parte del plan de Dios, no se le escapó del laboratorio divino al Señor. Todo lo que está ocurriendo hace parte del plan de Dios, pero Dios utiliza en ese desarrollo de su plan a personas. Déjeme mencionar los 3 grupos de personas que presenta Mateo. Habla de 3 grupos, desde Abraham hasta el rey David, versículo 6. El primer grupo, los patriarcas, aquellos que conformaron los inicios de la nación hebrea. Luego vienen del versículo 7, David, Salomón, hasta la deportación, versículo 11, Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y luego viene una partida también de individuos desconocidos que dice desde Salatiel hasta Jacob que engendró a José, marido de María. 3 grupos. El grupo de los patriarcas, el grupo de la monarquía en segundo lugar. Los reyes, no están todos los reyes. Hay unos que salieron, que eran buenos reyes, hay otros malos que están ahí como Mateo y Jeconías. Y en tercer lugar está el grupo de personas desde la deportación de Babilonia que ocurrió en el año 606 al 586 hasta el regreso de la cautividad hasta los tiempos de José. 3 grupos de personas. Cada uno, dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Repito, no son exhaustivas, son 2000 años de historia nada más. No se puede medir a través de ellos cuánto lleva la humanidad sobre esta tierra.
Pero lo que yo sí quiero resaltar es que Dios llama y usa a personas. Tenemos 3 grupos de personas: patriarcas, gente que vivió allá en el Oriente Medio desde el tiempo de Abraham, hace 4000 años o más. Y así se formó el pueblo de Dios, con un patriarca, con un hombre que habitaba en tiendas, que iba de lugar en lugar, y así son sus descendientes. Y hasta el día de hoy hay nómadas en esa región del mundo. A ellos Dios se les manifestó, se les reveló y les dijo: ustedes hacen parte de mi plan. Así como Dios, a través de este tiempo de coronavirus, de COVID-19, está revelándose y está llamando a cada ser humano a que venga a cuentas con Él. Que cada ser humano entienda la necesidad de reconocer a Dios, que tenga en cuenta al Señor. Mi amigo, mi hermano, este tiempo de pandemia es para recordarnos que sin el Señor no somos nada y que necesitamos establecer una buena relación con Él, arrepentirnos de nuestros pecados si no lo hemos hecho y volver en amistad con Dios. Luego vienen los reyes, los monarcas, que no son un dechado de virtudes. Hay gente mala entre los reyes. Y luego viene un montón de desconocidos, gente que uno no sabe dónde están. Los de reyes uno lo relaciona, los patriarcas también, pero luego de pronto Zorobabel, que encabezó el regreso, pero los demás no sabemos quiénes son. Pero Dios le fascina trabajar con personas. ¿Qué tipo de personas usa Dios? Y voy a usar nada más 2 porque esto es muy amplio. Estos primeros 10 versículos podríamos sacar 17 sermones de ellos. Pero déjeme hablarle en primer lugar de un detalle que aparece desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Mire, Judá engendró de Tamar a Fares. Luego viene el versículo 5. Salmón engendró de Raad a Boz. Dice el mismo versículo 5. Boz engendró de Rut a Obed. Y el versículo 6. Isaí engendró el rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. 4 mujeres aparecen en la lista de los antepasados del Señor Jesucristo. Y necesito explicarle aquí algo. En esta cultura patriarcal, machista de los judíos, no había lugar para las mujeres. Pero Dios, en su plan, en su proyecto, como le fascina trabajar con personas, no tiene en cuenta las diferencias de género. Y eso me da alegría a mí, porque eso es un preámbulo que Mateo nos dice de lo que va a ser la posición de la mujer en la iglesia cristiana. Cómo la mujer cobra ese valor tan importante. No tiene que salir la mujer a protestar, a mostrar sus cuerpos desnudos para reclamar sus derechos. Hay un Dios que reconoce que todas las mujeres son importantes para Él. Ahora, mire qué clase de mujeres son estas 4. Número 1, dice la palabra del Señor, de Tamar. Número 2, de Raad. Número 3, de Ruth. Y número 4, de la que fue mujer de Urías, es decir, de Betsabé. Mujeres con serias dificultades, por lo menos 3 de ellas morales. La primera, esta Tamar, fue la que cometió incesto con su suegro. Se acostó para procrear un hijo, porque su esposo había muerto y él le había quedado de conseguir un esposo, pero no lo hizo. Y ella se vistió de prostituta, se colocó a la orilla del camino y entonces tiene relaciones sexuales con su suegro y queda embarazada de él. Qué vergüenza, ¿cierto? Ahora, ¿qué me dice de Raad? Ejerciendo la profesión más antigua del mundo, está la historia en Josué capítulo 2. Una trabajadora sexual, ese era su oficio, era su profesión, y allí está ella recibiendo a los espías que fueron a recorrer la tierra. Y extendió ella la mano a la gracia de Dios, escondió los espías que venían siendo perseguidos por las autoridades del reino de aquella ciudad donde ella está ubicada, de Jericó, y los protege y los guarda. Pero mire la profesión de ella. Luego viene Ruth, que no es prostituta ni es inmoral, es una mujer pagana de un pueblo, de los moabitas, y la Biblia prohibía estrechas relaciones entre los moabitas y los judíos por historias del pasado. Así es que era una mujer rechazada. ¿Y qué decir de esta Betsabé? Y mire lo lindo de Mateo, no señala
que Betsabé cometió su pecado, dice, la que fue mujer de Urías, la mamá de Salomón, porque el pecado recaía sobre David. Y lo que yo quiero resaltar es cómo Dios le fascina trabajar con gente que sus vidas a veces no es lo que humanamente reúne los requisitos del perfil para servir a Dios, para acercarse a Dios. Y yo le digo a usted esta mañana con todo mi corazón, ese es el Evangelio. El Evangelio atrae a aquellas que tienen un historial, que tienen una vida, un pasado de vergüenza, de pecado, de maldad, para transformarlo. Se lo repito, el Evangelio es tan poderoso que es capaz de tomar nuestra más negra y oscura vida y transformarla en una vida de luz y de esperanza. No se angustie por sus pecados, mi amigo, mi amiga, mi hermano. Tal vez usted ha fallado, ha equivocado su camino, se ha descarriado. Y yo le digo en esta mañana, miren estas 4 mujeres, digámoslo así, 3 de ellas de cero en conducta. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios las alcanzó y las transformó. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, déjeme enfatizar esto un poquito más. Porque la gracia de Dios es tan buena, es tan grande, es tan poderosa, que toma nuestro pasado y nos lo perdona. El que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No importa si he sido de una conducta reprochable en lo moral o en lo económico, soy un mentiroso empedernido, soy un fornicario, un adúltero. Si me vuelvo a Dios, Él con su gracia restaurará mi vida, transformará mi vida y le dará un nuevo derrotero. Y lo digo, que lo enfatizo porque quiero ir al otro lado. Hay personas que les gusta vivir pecando y vivir con el Señor. Un tiempito de la mano de Dios y otro rato pecando, y se acogen a este concepto de que Dios me perdona. Mire, lo bueno de estos hombres y mujeres es que aunque fallaron, aunque tuvieron un negro pasado, una vida desastrosa, una vida de inmoralidad, de desobediencia, de maldad, cuando la gracia de Dios los abrazó, los alcanzó, nunca más volvieron a ese tipo de pecado. Yo sé que hay personas aquí que me están mirando, que su vida ha sido un desastre en lo moral y han equivocado su camino y se han arrepentido y dicen, no vuelvo a caer en estas prácticas de homosexualidad, de adulterio, de fornicación, no vuelvo a esos caminos. Pero desafortunadamente vuelven, como dice la Biblia, como el marrano al vómito, como el perro al vómito. Eso no es lo que Dios quiere para usted y para mí. Dios quiere que cuando aceptemos la gracia de Dios, cuando nos dejemos abrazar por el amor del Padre, por la obra de Jesucristo, seamos transformados y cambiados. No perfectos, pero sí aborrezcamos el pecado para nunca más. Porque hay personas que dicen, bueno, yo me equivoqué, pero la gracia de Dios me perdona. Pero ¿cuántas veces? Dios no es alcahuete de nuestros pecados. Dios quiere que así como perdonó y transformó la vida de estas mujeres, específicamente de 3 de ellas, de adulterio, de fornicación, de malas costumbres, y a partir de ese momento vivir una vida nueva, usted y yo también lo hagamos. Pero déjeme decirle algo importante también. Dios usa personas como David, y es el primero que aparece en la lista. Y uno se pregunta por qué coloca Mateo en la lista a David y no a Abraham. Si uno ve a David, claro, para muchos cristianos es el hombre según el corazón de Dios, pero uno va a la historia bíblica y se da cuenta que era un hombre muy pecaminoso, era un hombre muy violento, un hombre que resolvía la mayoría de sus conflictos con la violencia. Ya conocemos su pecado con Betsabé, pero allí está, siendo parte del plan de Dios, y lo que Dios nos quiere enseñar es que nuestro pecado no limita los planes ni los proyectos de Dios. Se lo repito, tu pecado, mi pecado, no impide que Dios desarrolle su proyecto y su plan. Y Dios sigue trabajando, y doy gracias a Dios y lo alabo porque Dios sigue trabajando y desarrollando su plan en Ibagué, el Tolima, Colombia, el mundo, con seres pecadores. Así como lo dice, somos ex pecadores. Y a veces tenemos la tentación de volver a caer en el pecado, pero la gracia de Dios nos sostiene y nos levanta. Entonces, mi hermano, tenga confianza, asegúrese que su vida está en las manos de Dios y que aunque pequemos y fallemos, no en lo mismo,
porque vamos a equivocarnos en diferentes situaciones de nuestra vida, pero que reconozcamos que nuestro pecado no va a limitar a Dios. ¿Y qué quiero decirle con eso? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Hay gente que se abroga las consecuencias de su pecado y Satanás lo ayuda. O yo no sé si hay cristianos que ayudan a Satanás, que su pecado les impide hacer parte del plan y del proyecto y del trato de Dios. Así como lo oye, no, es que yo vivo fallándole a Dios. Yo me equivoqué el año pasado, le fui infiel a mi esposa, hace 5 años me tomé un dinero que no era mío, hace 10 años yo cometí una grave falta contra mi familia, y viven recordando su pecado y no dejan que Dios desarrolle su plan y su proyecto en sus vidas. No sea usted de eso. Sí, todos nos hemos equivocado en la vida cristiana, pero todos nos hemos parado y hemos ido hacia adelante y le hemos dicho, Señor, a pesar de mis errores, de mis faltas, yo quiero ser parte del proyecto de Dios. Hablo por mi propia vida. ¿Cuántas veces yo le he fallado a Dios? Terriblemente. Tal vez mis pecados no sean públicos ni sean graves como alguien pensaría, pero al fin y al cabo son pecados. Al fin y al cabo son maldades de mi corazón. Pero eso no me impide reconocerlos, arrepentirme y seguir adelante. David tuvo esa actitud. Se arrepintió. El Salmo 51 y el Salmo 32 son evidencia de un arrepentimiento genuino, de volver a la comunión con Dios y seguir en los planes y en los proyectos de Dios. Así es que yo le digo a usted, hermano, deje de estar pensando que su pecado le impide usarlo. Su pecado le impide que el Señor lo use en los planes y los propósitos que Él tiene aquí en Ibagué. La segunda verdad que nos deja estos hombres y estas mujeres, este pasaje de Mateo 1, del 1 al 17, hablando sobre el Dios de mi historia, es que Dios guía y controla la historia de los seres humanos. Eso me emociona a mí. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad posmoderna o una sociedad hiperlíquida, como llamamos en el día de hoy, que se adapta a cualquier circunstancia y que dentro de sus verdades que proclama es que cada uno de nosotros hace nuestra historia. Cada uno hacemos nuestra realidad y nuestra vida y vamos formando, y las naciones forman sus naciones y el hombre es el dueño de la historia. Y aquí en este pasaje nos habla de hombres como Abraham, de un nómada, de un hombre rico. Nos habla de pobres también ahí, de mujeres de conducta reprochable, de reyes, unos buenos, unos malos, de un montón de desconocidos. Pero mire, 2000 años de historia del pueblo de Dios. ¿Y quién está por encima? ¿Qué une a todos estos hombres? A un Dios que tiene el control de la historia. ¿Y por qué me emociono? Porque esto para nosotros los cristianos es una paz, un gozo y una alegría. Saber que esta pandemia no está en las manos de los hombres, de los chinos o de los Estados Unidos o de los alemanes, que la vacuna no vendrá de aquí o de allá. No, esto está en las manos de Dios y Dios está dirigiendo su mundo. Eso a mí me fascina. Aunque el hombre en su rebeldía, en su obstinación, amigo, tal vez usted sea de los que dice, no, yo creo en la filosofía humana que dice que el hombre es el centro, en el humanismo craso que dice que el hombre fabrica su propia historia y determina su futuro. Hoy la Biblia nos enseña que el verdadero dueño y formador de la historia es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y cada uno de estos hombres fueron parte del proceso de Dios, del Dios de la historia, del Dios. Mi Dios es el Dios que va guiando mi vida en esta historia. Y hay 2000 años de historia en estos personajes del versículo 1 al 17. Y durante esos 2000 años de historia vemos a algunos pasando por pruebas muy grandes, como por ejemplo Abraham, como por ejemplo algunos de estos reyes. Pero se dieron cuenta que Dios iba guiando, iba dirigiendo la historia, no solamente de ellos, sino de sus naciones, de sus pueblos, del mundo. Mire, detrás el contexto histórico de esta genealogía es el imperio egipcio, luego el imperio asirio, luego el imperio babilónico, ahí menciona uno de ellos, luego vinieron los persas, luego los griegos y ahora estamos en el imperio romano. Y aunque estos imperios eran la grandeza del ser humano, déjeme decirle, más allá de esas potencias, era el Dios que estaba gobernando. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?
Descansamos en un Dios que no se le escapó el coronavirus del laboratorio, a un Dios que se le descontrola al mundo. Mire, se lo repito si ya lo dije y si no lo digo por primera vez. ¿De qué les sirve a estas naciones, a estas potencias que gobiernan el mundo sus armas nucleares, químicas, tecnológicas? ¿De qué les sirve frente al COVID-19? Una partícula insignificante puso a todas estas naciones a temblar. Y no importa que tengan miles y miles de armas, no sirven para nada. Como dice el profeta, no es con espada ni con ejércitos. Ese es el Dios de mi historia, que tiene el dominio y el control del mundo, no solamente de mi vida. Y cuando hablo del mundo, hablo de todos los órdenes, de los 7 niveles de la sociedad. El Dios de la política, ahí está. El Dios de la familia, de la educación, etcétera, etcétera, está guiando este mundo. Y en este momento lo tiene en cuarentena para enseñarle algunas verdades, como por ejemplo la que le acabo de decir. No confiemos en las armas, no confiemos en las tecnologías, en el Dios de mi historia, a quien debemos descansar y confiar. No confiemos en la capacidad humana de los políticos, de los líderes. Confiemos en el Señor, porque Él está dirigiendo y le quiere enseñar al mundo que el dinero no sirve frente a una guerra como esta. ¿De qué nos sirve? El rico y el pobre lo puede atacar. Sin duda ustedes se dieron cuenta la noticia del presidente del Banco de Santander en España, que murió por esta pandemia. Y dice la hija, mi padre murió a pesar de todo nuestro dinero por falta de oxígeno. Y yo decía, Dios, el oxígeno es gratis, puedo tomar todo el que quiera, pero muere la gente por falta de oxígeno. Y el dinero no le sirvió absolutamente para nada. Estamos aprendiendo a colocar los valores donde deben estar. El dinero es importante, sí, pero no es nuestra confianza. No hacemos la historia con nuestro dinero, como pretenden los ricos. No, la historia la sigue haciendo Dios y nosotros hacemos parte de ese proyecto, de ese propósito de Dios. Así es que mi hermano, confíe. Por eso tenemos paz y tranquilidad. Descanse en Dios. Todo esto hace parte del rompecabezas de Dios. Esto era otra ficha para preparar a su iglesia, para decirle, iglesia, acuérdate lo que yo te dije desde el comienzo, vendré por ti y no tengo que enviarte señales. Ya te lo he enseñado y te lo he predicado muchas veces. Las señales son para los impíos, para el pueblo judío. A la iglesia se le ha dicho que Él volverá y la iglesia, como novia amada, como esposa preparada, está lista. Y esta señal es una ficha en el rompecabezas de Dios para decirnos, vengo pronto, porque es el Dios de mi historia el que está controlando mi presente y mi futuro. Y en tercer lugar, para terminar en esta hora, yo le quiero decir que el pasaje nos enseña otra gran verdad. Dios tiene el propósito de traer a su Hijo Jesucristo, aquí en la genealogía del capítulo 1, versículo 1 al 17, de traer a su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego, en el versículo 16, dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17, la última parte, de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo. Mire que Mateo se preocupa por resaltar que el Dios de la historia tiene un propósito con todas estas personas. Que el Dios de la historia, que la domina y la controla, quiere traer a su Hijo y lo trae a través de estos individuos. Lo trae porque la humanidad necesita a un Mesías, necesita a un Cristo, necesita a Jesús, a un ungido, al que salvará, como dice el versículo 21, a su pueblo de sus pecados. Y usted me dirá, pastor, pues eso ocurrió, celebramos el 24, el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. No, es que el Señor todavía sigue con el mismo proyecto y el mismo plan y quiere que usted y yo participemos de ese proyecto histórico, real, y es que traigamos a Jesucristo a miles y miles de ibaguereños, tolimenses y colombianos que todavía para ellos Jesucristo no es sino una referencia religiosa, o como dice el cantautor, un verbo o un sustantivo.
Como escribió un amigo en estos días, Jesucristo es para mentes débiles. Sí ve que hay gente que necesita al Señor. Y más en este tiempo de terrible cuarentena, cuando la salud mental, emocional, espiritual está puesta en las brasas del calor del fragor, necesita la humanidad que Cristo venga a ellos. ¿Y quién va a traer a Cristo a esas personas? No los ángeles, no los grandes iluminados de este mundo. Usted y yo, personas sencillas como los que aparecen aquí. Mire, le leo en el versículo 14. Azor engendró a Sadok, Sadok a Aquim y Aquim a Eliud. ¿Quiénes eran ellos? No se sabe. Pero el Señor los utilizó para traer por primera vez a Cristo de manera literal, física, aquí a la tierra. Y utilizó a María y a José. Ahora nos quiere utilizar a nosotros para que la historia de Dios se complete. Dios está formando un pueblo, su iglesia, su novia, y aún faltan miles que se agreguen a ese cuerpo místico llamado iglesia, y te quiere usar a ti y usar a mí. ¿A través de qué? De la predicación del evangelio. No calles, no ceses. Llama a tus amigos hoy o mañana, a tus familiares mañana o pasado mañana, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo, y compártele. Mire, la gente está hipersensible a las cosas de Dios. He podido hablar con algunas personas que no son cristianas y prestan atención inmediatamente, porque este mensaje, este evangelio, este Cristo que nosotros tenemos, que fue formado en nuestra vida el día que le entregamos el corazón a Él, ese Cristo lo necesita tu amigo, tu vecino, tu compañero. Mi hermano, lo más grande y lo más hermoso en el Dios de nuestra historia es que Él nos llamó y nos tomó para hacernos un pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Así como lo oye, real sacerdocio. El trabajo de un sacerdote es ser intermediario, es traer la voluntad de Dios al pueblo y presentar los hombres delante de Dios. Sigamos haciendo ese trabajo, sigamos predicando, porque el Señor, ese es su proyecto. El Señor no está pensando en cómo llevar a la humanidad a una panacea, al antiguo paraíso, de cómo la humanidad va a prosperar económicamente, cómo va a vencer sus miedos, sus temores, sus pandemias. No, el propósito de Dios en esta humanidad es que conozcan a su Hijo. Como dijo el mismo Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso lo hacemos tú y yo. Así es que en esta hora yo te digo, conságrate a Cristo. Si no has entregado de verdad tu vida, de verdad a Cristo, estás en la iglesia ahí porque te obligan tu mamá, tu papá, tu esposa, tu abuelo, tu tía, hoy es el tiempo para que le entregues tu vida a Cristo. No necesitas una iglesia o un templo material, necesitas tu relación con Dios. Qué bueno que nosotros en Catedral de Vida hemos ayudado a encontrar a miles de personas y a cientos de familias a Cristo, y que Cristo se ha formado en ellos. Le hemos traído el mensaje del Salvador bendito, del ungido, del Cristo, del Hijo de David, del Rey del universo. En ese propósito estamos y seguiremos estando mientras Dios nos permita la vida, porque Dios está trabajando en la historia y nosotros hacemos parte de ese plan. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Mateo. Gracias por estas 40 y tanto de personas que nos enseñan 3 verdades que son relevantes, Señor. Tú eres el Dios de nuestra historia, porque te fascina trabajar con personas que a veces no reúnen las condiciones supuestamente apropiadas para ser usadas por ti, pero tú trabajas con ellos. Señor, nos enseña este pasaje tan hermoso, que tú, mi Dios, eres el Señor, el dueño, el Rey de la historia de la humanidad. No son las naciones. Detrás de este pasaje hay imperios que se levantaron y cayeron, pero tú sigues siendo el Rey vigente, el Rey poderoso. Señor, solamente quedan cenizas de los imperios romano, griego, etcétera, etcétera, pero tú sigues siendo vigente en este mundo. Y en tercer lugar nos enseñas que debemos traer a Cristo a tantas y tantas personas que en tiempo de COVID-19 necesitan escuchar el mensaje que Jesús
perdona nuestros pecados, que Jesús nos une a una comunión perfecta y completa, que Jesús quiere hacer una historia nueva con nuestra vida, un antes y un ahora. Gracias, porque la historia se escribe 2020 después de Cristo, porque tú partiste la historia antes de Cristo y después de Cristo, y así fue para nuestra vida particular, un antes donde éramos ciegos, éramos cadáveres, zombies, vivientes nada más. Vivíamos porque el corazón latía y nada más. Pero después conocimos la vida, conocimos al Dios de la historia, conocimos al que nos dio una nueva esperanza, una nueva existencia, y hoy le amamos y le servimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos, no olvide el mercatón. Tengo el almanaque aquí del 25 al 30 de mayo para bendecir a una buena cantidad de familias de la iglesia y de fuera de la iglesia. Si usted no puede donar mercado, puede hacerlo económicamente también. Ya sabe cómo comunicarse con nosotros. Un abracito, les amo en el Señor. Gloria a Dios en las alturas y acá en la tierra haya paz y bendición. Y espero que tu casa se haya vuelto un centro, un lugar de paz y de bendición. La palabra de Dios declara para ti y para mí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios para manifestar, para mostrar las maravillas de Dios, porque antes estábamos en las tinieblas, pero ahora Él nos ha llamado a su luz admirable. ¿Sabe qué significa eso? Que tú sigues siendo parte del propósito de Dios. La Catedral de Vida avanza, el ministerio avanza mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Por eso quiero enviar un saludo a todos los líderes de la Catedral de Vida que aún en tiempo de cuarentena siguen trabajando, que aún en tiempo de cuarentena siguen pastoreando el rebaño del Señor, pastoreando la grey del Señor. Sí, mi amigo que nos estás viendo, no solo los pastores que tenemos este título y esta vocación pastoreamos, sino cada uno de los líderes. Saludo al equipo de los exploradores del Rey que han estado continuando con sus programas, que han estado bendiciendo a estos niños. Saludo a las consejeras de misioneritas que han estado llamando, que han estado visitando a través de los grupos del WhatsApp. Saludo a todos los maestros del ministerio infantil, del ministerio Rema, que han estado allí pendientes de los niños, llamando, preguntando por su bienestar, preparando sus clases, grabando. Les bendigo en el nombre de Jesús. También al ministerio juvenil, a cada uno de los líderes que se reúnen. Y acaba un anuncio muy importante. Todos los jueves a las 7 de la noche, los jóvenes se están colocando una cita a través del Instagram, a través del Facebook Live. Ellos se están reuniendo, los líderes de jóvenes, para tener una programación el sábado a las 7 de la noche para toda la juventud. Así que saludo a los líderes de jóvenes que con mucho esfuerzo están llamando, están visitando, están consolidando y también están preparando ese culto que sale al aire en transmisión en vivo a las 7 de la noche los sábados. Y si tú que eres joven y quieres hacer parte de este equipo de trabajo, de este ministerio, llama a cada uno de los líderes. Si quieres trabajar con los niños, llama a nuestros líderes. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús, a todos los hermanos de consolidación que están allí llamando, consolidando, dándole esa leche materna espiritual a aquellos nuevos convertidos. Y también quiero dar un saludo muy especial al Ministerio Camino de Vida y a todos los que enseñan la palabra. El día de antier fue el día del maestro.
Feliz día a todos los maestros que enseñan la palabra de Dios, a los maestros de niños, a los maestros de adultos, a los maestros de adolescentes, de jóvenes. Un día especial para ustedes. Quiero decirles que el Señor tiene en cuenta todo lo que están haciendo. Y también aquellos que no hacen parte de un liderazgo, pero están evangelizando, les saludamos en el nombre del Señor. Si tú quieres prepararte para servir, Camino de Vida está a tu disposición. Nuestros maestros están trabajando en los cursos online. Llámame, escríbeme un mensaje e inmediatamente te llevaré a uno de los grupos para que puedas discipular, para que puedas formarte para servir. No importa que ya hayas hecho un discipulado, no importa que lleves mucho tiempo, es el momento justo y especial para servirle al Señor. Muchas gracias por su fidelidad, iglesia, a través de sus oraciones por este ministerio, a través de sus ofrendas y donaciones para que el ministerio siga avanzando. La fidelidad, Dios siempre la tiene en el corazón. Y muchas gracias a todos que con su servicio también están extendiendo la obra del Señor. Quiero cerrar este programa con una oración, bendiciendo a las familias y bendiciendo el trabajo que haces para Dios. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús por esta semana que cerró, pero por esta que inicia, Dios. Bendigo a cada obrero tuyo de la Catedral de Vida, aquel que ha entendido que un templo no hace que sirvamos, sino que hace que la misión que tú nos has dado nos impulse, Señor, a trabajar por las personas, Señor. Oro para que en cada líder haya el mismo sentir que hubo en Jesucristo al decir que tenemos compasión por las personas que se pierden como ovejas que no tienen pastor, pero que ora y que se ha levantado para recoger esta cosecha del último siglo. Dios, bendigo, Señor, ese trabajo, esa clase que se prepara, esa llamada, esa visita, Señor, esa intercesión, esa oración que se está haciendo, Señor. Recompensa venga del cielo para esta tierra, pero también aquellas bendiciones que serán dadas el día de tu venida en ese gran trono, en ese bema, Señor. Esas bendiciones serán desembolsadas para la eternidad. Bendice cada familia, cada amigo que nos está viendo, aquel amigo que nos ve por primera vez y ha decidido abrir su corazón, abrir sus puertas para que Jesús entre, Señor. Tu bendición repose y pueda contactarnos en los números que aparecieron a través de la transmisión para iniciar el discipulado. En el nombre de Jesús cerramos esta transmisión, pero seguimos viviendo la vida santa y con propósito que tú nos has dado. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la bendición del Señor vaya con cada uno de ustedes y los siga a través de su vida. Dios les bendiga. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.